Muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Estamos en el curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Como saben, mi nombre es María del Carmen Tejada y estoy aquí para acompañarlas en nuestro módulo 3 referido a los aspectos a potenciar en los consejos de recursos hídricos de cuenca para la gestión del recurso hídrico en la cuenca. Como recordaremos, nos encontramos en nuestra unidad didáctica número 10, referida a la promoción de la igualdad de oportunidades en la gestión del agua. Como saben, un tema tan importante, tan estratégico, tan trascendental, en tanto, como habíamos comentado en nuestra sesión anterior, es un tema que justamente nos invita, nos motiva, diríamos, hasta de cierto modo, nos interpela y en ese sentido nos ayuda a pensar en cómo podemos, en efecto, a partir del conjunto de intervenciones que se desarrollan en el Consejo de Recursos Hídricos, para poder garantizar que, en efecto, los distintos grupos de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos, ancianas, de diversas culturas, de diversos géneros, puedan, como habíamos mencionado, lograr un ejercicio pleno de sus derechos. El hablar de la igualdad de oportunidades en la gestión del agua es en realidad hablar de cómo trabajar la gestión integrada del recurso hídrico desde un enfoque de derechos. Creo que más que, digamos, hablar de, porque muchas veces pensamos que quienes apuntan a incorporar estos enfoques son fundamentalmente personas que tienen una visión feminista, ¿no es cierto?, del tema. Creemos que el asunto no va desde una posición radical, sino más bien desde un proceso reflexivo de una evidencia de la necesidad de lograr ciertas transformaciones en el conjunto de la sociedad, en este caso particular desde las intervenciones que se pueden hacer en el marco de las acciones de los consejos de recursos hídricos para contribuir a reducir estas brechas que lo que generan son estas inequidades, esta falta o carencia de poder lograr el acceso a distintas oportunidades que, como habíamos dicho, garanticen un ejercicio pleno de los derechos de todas las personas. En esta línea, quisiera entonces recordar algunos elementos que compartimos en nuestra sesión anterior. Recuerdan ustedes, hemos abordado estos enfoques transversales, los enfoques de igualdad de oportunidades que están referidos fundamentalmente al enfoque de género, ¿no es cierto?, donde es importante evidenciar esta distinción que hay entre los roles socialmente asignados a hombres y mujeres y cómo es que esta asignación de estos roles, estos comportamientos esperados, estas, digamos, distintas maneras de asignar estas tareas a hombres y mujeres han ido, con el transcurrir del tiempo, generando ciertas, diríamos, brechas, ¿no es cierto? En una sociedad en la que se valora fundamentalmente el trabajo remunerado, la participación en la esfera productiva, que tiene un mayor espacio, una mayor oportunidad para, digamos, la participación del hombre versus la participación de la mujer, más bien desde un rol en el ámbito reproductivo, donde la participación de la mujer en las tareas del hogar, en el cuidado de la familia, no tiene un valor económico y al no tener un valor económico, por lo tanto, tampoco es valorado, es identificado como un aporte significativo en la sociedad y en ese sentido también menospreciado.
va generando entonces una lectura respecto de esta, digamos, importancia que tiene la participación en la sociedad de los hombres, como habíamos dicho, versus las mujeres, pero que en realidad, como hemos precisado, están relacionados fundamentalmente a cómo es que desde las sociedades hemos asignado estos roles diferenciados, cómo es que hemos determinado que hay ciertos comportamientos esperados en tanto hombre o en tanto mujer, y entonces eso aleja a las mujeres también del acceso a oportunidades de participación en espacios de toma de decisión, a oportunidades para ocupar cargos directivos, a oportunidades para un mejor acceso a educación, a oportunidades para el acceso y control de recursos naturales, entre estos recursos también el recurso hídrico, al acceso a servicios, ¿no es cierto? Habíamos hablado de educación, pero también podríamos decir de salud, ¿no es cierto? Y cómo es que entonces tenemos, a partir de la evidencia de estas diferencias, que finalmente, como hemos precisado también, repercuten en las oportunidades que tienen tanto hombres como mujeres para su desarrollo. Entonces necesitamos poder conocer cómo es que se configuran estas condiciones, estas situaciones en los ámbitos en los que intervenimos para ver de qué manera podemos lograr transformaciones, digamos. Y esto en relación al enfoque de género, pero ¿qué pasa cuando hablamos también del enfoque intercultural, ¿no es cierto? Donde reconocemos, y más aún en un país como el nuestro, como el Perú, donde hay diversas culturas, reconocemos que hay esta coexistencia de estas distintas culturas, donde todas estas culturas son igual de importantes, no hay una cultura superior a otra, sino que más bien necesitamos interactuar en un proceso en el cual reconocemos que hay esta diversidad cultural y que es importante recoger aquellos elementos que contribuyen a la sostenibilidad, a la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, en tanto estas prácticas que pueden provenir de distintas culturas aportan en este sentido. Entonces, cómo las valoramos, las reconocemos, las recuperamos y como bien sabemos, estas culturas que tenemos, esta diversidad cultural que tenemos en el Perú, justamente nos alcanzan muchos aprendizajes, aportes en términos de un uso sostenible de los recursos naturales y de manera particular en torno al recurso hídrico. Lo podemos conocer quienes tenemos la oportunidad de trabajar o hemos tenido también la oportunidad de trabajar en el campo o que hemos podido interactuar con distintos grupos culturales, sabemos que hay una estrecha relación entre estas culturas y su interrelación con el entorno natural, ¿no? De la misma manera, un siguiente enfoque tiene que ver con el enfoque intergeneracional, ¿no? Donde es importante, como habíamos dicho, reconocer que como parte de cada grupo etario, entiéndase niños, entiéndase adolescentes, entiéndase jóvenes, adultos mayores, cada grupo generacional, dependiendo de la etapa de vida en la que se encuentren, tienen condiciones, necesidades, intereses particulares que es importante reconocerlos, identificarlos para que logremos que finalmente aquellas intervenciones que realicemos en los ámbitos donde se encuentran estos distintos grupos sociales podamos este, garantizar que estas intervenciones alcanzan beneficios para estas distintas necesidades en función a las características de estos distintos grupos etarios. Entonces, recuerdan que habíamos visto estos, digamos, tres enfoques, pero también habíamos advertido que hay situaciones en las que podemos identificar que una sola persona puede ser vulnerable en tanto o tiene, digamos, un mayor carácter de vulnerabilidad, porque cuando hablamos de estos grupos sociales relacionados a, digamos, grupos culturales o grupos de mujeres o grupos de niños, de jóvenes que no son
reconocidos, valorados en términos de su participación en la sociedad, entonces estamos hablando de grupos vulnerables, pero habíamos dicho que cómo es posible que podemos encontrar también en una misma persona que estos distintos elementos aparecen generando una mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, si estamos hablando de una mujer que de pronto es niña, pero que además es pobre y que además es de un grupo cultural minoritario, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que entonces, frente a condiciones de ese tipo, podamos advertir una serie de, digamos, intervenciones, acciones que podrían contribuir a reducir esas condiciones de vulnerabilidad en tanto incorporamos estos enfoques de género, intercultural, intergeneracional? Y habíamos dicho que justamente esta posibilidad de encontrar estas distintas condiciones de vulnerabilidad en una misma persona justamente tiene que ver con esta interseccionalidad de estos elementos que incrementan las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, habiendo recordado estos elementos, quisiera con ustedes poder compartir algunos aspectos que ustedes han dejado en nuestra sección de Queremos saber qué piensas, donde nos han compartido algunas reflexiones en torno a nuestra sesión anterior, pero también nos han dejado algunas preguntas, algunas inquietudes que quisiéramos compartirlas con ustedes para que podamos responderlas también y en ese sentido atender algunas dudas que probablemente hayan quedado también en alguno de ustedes. En esta sección que tenemos en nuestra plataforma de Queremos saber qué piensas sobre la sesión 19, donde hemos introducido estos enfoques, estos temas referidos a los enfoques transversales, a los enfoques de igualdad de oportunidades, ustedes han compartido con nosotros un conjunto de comentarios, de inquietudes. Por ejemplo, José Valencia nos dice que en cuanto a la gestión de recursos hídricos y la equidad de género, se plantea la importancia de involucrar activamente a hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. El nexo entre mujeres y recursos hídricos es indiscutible, nos dice José, y preponderante, sobre todo en espacios rurales donde las mujeres proveen de agua que se usa en los hogares, ¿no? Martín Elescano nos precisa que es tarea de todos involucrar a todas las personas en el desarrollo de la gestión del agua. La idea es que la participación debe ser sin distinguir género, con el espíritu justamente de lograr una equidad, sobre todo en los espacios rurales, que aún este tema es complejo y se requiere seguir trabajando para fortalecer el liderazgo, por ejemplo, de las asociaciones de mujeres, ¿no? Alejandro Estrada nos comenta que sabemos que la equidad de género nos permite justamente dar las mismas oportunidades a hombres y mujeres para el acceso al agua, pero en la toma de decisiones sobre el recurso hídrico hay muchas desigualdades frente a las mujeres y esto hace que ellas se mantengan de pronto relegadas frente, por ejemplo, a la posibilidad de participar en espacios de capacitación, ¿no? Al acceso a educación. Los hombres tienen más ventajas, a pesar de que las mujeres son más responsables cuando se les da una responsabilidad. Interesante esta reflexión que nos hace Alejandro sobre cómo es que hombres o mujeres pueden asumir de distinta manera el ejercicio de una responsabilidad. Se indica además, nos comenta Alejandro, que las mujeres desempeñan un papel importante en el abastecimiento, en la gestión y la protección del agua. Esta desigualdad no solo se ve en el campo, nos precisa Alejandro, sino también lo podemos ver en distintos cargos que se pueden desempeñar en la actividad privada, en la actividad pública, y que eso puede hacer justamente más vulnerable a estos grupos. Entonces vemos cómo la expresión de estas inequidades las podemos encontrar en diferentes esferas, ¿no? Carlos Cambillo nos comenta que la equidad de género parte del principio fundamental de la igualdad e implica que todas las personas deben recibir los mismos derechos o deben tener los mismos derechos, los mismos beneficios, oportunidades, ¿no es cierto?
deben ser tratadas de la misma manera en el ámbito laboral, en relación al acceso a servicios de salud, de educación, pero nos comenta también que hay ciertas particularidades, ¿no? Nos recuerda lo que también nos compartieron en la sesión anterior en relación a un ámbito particular de la provincia de Tarata, en Ticaco, nos dice Carlos Cambillo, donde hay digamos, las mujeres tienen un rol particular, una participación preponderante en relación como parte de los usos y costumbres de esta zona, donde, como precisamos, hay una participación importante en las decisiones que vienen fundamentalmente de las mujeres, ¿no? Entonces, interesante conocer un poco esa experiencia, ver qué aprendizajes ustedes pueden rescatar de esas características culturales particulares de estos grupos, de modo tal que puedan ser compartidos también como parte, por ejemplo, de pasantías, de ejercicios de ese tipo que permitan transmitir y empoderar a otras mujeres que de repente pueden también asumir desafíos nuevos en torno a mejorar las oportunidades que tienen en diferentes espacios. César nos comenta, nos hace una pregunta, en realidad, nos dice que César Guanacuni nos pregunta, considerando que existe una política nacional de igualdad de género y una política nacional para la transversalización del enfoque intercultural, ¿qué recomendaciones daría para que se convierta en una política regional? Conociendo que el enfoque de igualdad de género no es una prioridad de las actuales autoridades de turno. Interesante, ¿no? Porque en efecto, siempre que hablamos de una política de alcance nacional, estas políticas tienen expresiones particulares en ámbitos locales, ¿no? Entiéndase aquí local, por ejemplo, una región, ¿sí? Entonces, uno podría recoger de esta política nacional aquellos elementos que, dadas las particularidades de la región, requieren precisarse, puntualizarse y fortalecerse en el ámbito regional, teniendo siempre como paraguas estos instrumentos de política de género y de interculturalidad, y plantear lineamientos de política a nivel regional que permitan orientar estas intervenciones con este carácter del enfoque de género e de interculturalidad en el conjunto de las intervenciones que se desarrollan en la región, como digo, considerando aquellas particularidades que haya en la región en torno a estos temas, aquellas brechas fundamentales, porque claramente cuando planteamos una política, unos lineamientos de política, partimos de información, ¿no es cierto? Tenemos que haber hecho un diagnóstico que nos permite identificar qué elementos particulares necesitamos puntualizar en nuestro ámbito regional en torno a esta política nacional, o teniendo como marco esta política nacional, para que producto de ello podamos identificar, como precisaba, aquellos lineamientos que podrían plantearse a nivel de la región y que respondan a las necesidades particulares de la región. Creería entonces que lo que podría plantearse, si hay las posibilidades de impulsar alguna iniciativa de ese tipo en la región, ustedes podrían plantear que se podría impulsar unos lineamientos de política que consideren tanto el enfoque de género e interculturalidad, reconociendo estas particularidades regionales para que el conjunto de instituciones que desarrollen intervenciones en la región tomen en cuenta estos lineamientos de política y en ese sentido contribuyan a la reducción de brechas, ¿no? Claramente cuando planteamos un instrumento de política en esta línea, debe contribuir al cierre de brechas, al cierre de estas inequidades en torno a los temas de género e interculturalidad. Y finalmente, Zenón nos comenta que la equidad de género es un aspecto importante para la gobernanza del agua, ¿no? La equidad de género, el enfoque intercultural, el enfoque intergeneracional, digamos, todos estos son elementos sumamente importantes.
Bien, entonces, habiendo compartido esta información, quisiera ahora eh, dejar el espacio para que ustedes puedan comentarnos algunos elementos. Ustedes recordarán que como parte de la sesión anterior habíamos encargado dos lecturas, ¿sí? Una lectura referida a un diagnóstico realizado por el proyecto Forest Trends, referido a eh, las brechas de género. Este diagnóstico se ha realizado con información de estadística a nivel nacional, pero también recogiendo datos específicos de algunas regiones del país y que han permitido dar cuenta de algunos elementos importantes en torno a las brechas de género vinculadas a la gestión del recurso hídrico. Y otro documento que también habíamos recomendado como lectura para la sesión anterior, estaba referido justamente a los enfoques de género e interculturalidad, un documento de la Defensoría del Pueblo. Y además habíamos pedido que puedan ustedes proponer, generar alguna acción que demuestre su compromiso con la igualdad de oportunidades en su ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, quiero ahora abrir un poco el espacio para que ustedes puedan comentarnos algunos elementos, como digo, en torno a estas lecturas y a lo que ya hemos recordado también y a lo que ustedes nos han compartido como parte de esta sección que tenemos en la plataforma de Queremos saber qué piensas. Entonces, dejo el uso de la palabra a ustedes para que nos puedan comentar, compartir las reflexiones que ustedes deseen sobre este particular. Sí, buenas tardes, María. Justamente, no sé si me escucha. Sí, sí te escucho, César. ¿Me Sí, escuchas? ¿Sí? justamente de los puntos de vista sobre el tema del enfoque de género, estos enfoques transversales, yo había opinado respecto de la pregunta en el sentido de que, bueno, esta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que no lo había leído el mío, yo había hecho una pregunta, que es una política que, digamos, de obligado cumplimiento y que debe promoverse activamente en el diseño de los programas y proyectos de desarrollo, decía, y en particular en la gestión integrada de los recursos hídricos, en tanto que constituye un proceso transversal para el logro del desarrollo sostenible. Y hacía la pregunta, ¿qué instrumentos y herramientas metodológicas deben potenciarse, digamos, en los ámbitos locales, a efectos de garantizar que efectivamente se visualice en las propuestas de desarrollo la incorporación adecuada e implementar de estos enfoques? Ya, no leo tu pregunta. Estoy buscando en el... A continuación de Zenón era, ¿sí? Allá, dame un cinquito para poder revisar la pregunta. La he dejado entonces a continuación de ese nombre, dices, ¿verdad? Ya. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una política de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y que debe promoverse activamente en el diseño de programas y proyectos de desarrollo y en particular en la gestión integrada de los recursos hídricos, en tanto constituye un proceso transversal para el logro del desarrollo sostenible. Al respecto, surge la pregunta, ¿qué instrumentos o herramientas metodológicas deben potenciarse a efectos de garantizar que efectivamente se visualicen las propuestas de desarrollo, la incorporación adecuada e implementable de este enfoque? Justamente vamos a un poco a hacer algunas preguntas, algunos ejercicios en torno a este tema, pero a ver, ¿qué instrumentos tenemos? En realidad, los instrumentos, hay maneras de abordar estos enfoques, pero sin ir muy lejos, ¿sí? Podríamos fundamentalmente, por ejemplo, eso lo vamos a adelantar un poco de lo que vamos a ver en nuestra sesión del día de hoy, pero creería que desde los propios instrumentos que ustedes tienen dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, tanto para la gestión del propio Consejo como para la gestión del recurso hídrico en la cuenca, ustedes pueden incorporar ciertos elementos, ciertos enfoques, ¿sí? Entre ellos el enfoque de género, el enfoque intercultural, de modo tal que, por ejemplo, como parte del diagnóstico,
yo pueda identificar estas brechas en términos de equidad de género, en términos de interculturalidad, en términos de intergeneracionalidad, de modo tal que como parte del análisis de información del conjunto de elementos, de condiciones, de características que tengo en la cuenca, yo pueda identificar estas brechas que requiero cerrar y como parte de la implementación, entonces, de las decisiones que yo tomo a partir de ese diagnóstico, aquellas intervenciones que se desarrollan en la cuenca, como digo, ya sea para la cuenca o sea para la gestión del Consejo de Recursos Hídricos, como tal, como organización, pueda implementar o pueda tomar decisiones que permitan el desarrollo de intervenciones que contribuyan a reducir estas brechas. ¿Sí? Entonces diría que sin ir muy lejos, podríamos trabajar desde estos instrumentos con los que ustedes ya vienen interactuando. El plan de gestión de recursos hídricos de Cuenca, los planes del Consejo de Recursos Hídricos, su reglamento interno, instrumentos con los que ya vienen trabajando, a los cuales podemos incorporar estos enfoques para lograr que nuestras intervenciones logren o contribuyan al cierre de brechas. Diría que, digamos, de manera preliminar podríamos responder tu pregunta de esta manera, pero claramente existen también diversos materiales que pueden orientarnos en torno a este tema. Por ejemplo, no sé si César has tenido la oportunidad de leer este documento de las brechas de género que justamente encargamos como lectura, porque De justamente en Forest Friends, este, ¿verdad? sí, así es. Sí, es ¿Pudiste interesante, sí lo leí. revisarlo? Muy Sí, sí, interesante, ¿no es cierto? sí. Entonces, Ujú. uno Que puede determina todas advertir. las brechas en todas las variables que se han manejado. Sí, Así es. Por ejemplo, ustedes como parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca pueden identificar algunas, digamos, características particulares en la cuenca, ¿no es cierto?, sobre las cuales, o condiciones particulares en la cuenca sobre las cuales ustedes quieren trabajar, donde pueden identificar o caracterizar esas condiciones tomando en cuenta los enfoques de género, por decir, ¿no? Si estamos hablando de cómo mejoramos el acceso al recurso hídrico, miremos entonces cómo son las condiciones, cuáles son las necesidades en torno al acceso al recurso hídrico en mujeres, en hombres, en jóvenes, en niños, en adultos mayores, ¿no es cierto? En función a, a los distintos grupos culturales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las, digamos, aquellas limitaciones, aquellos elementos que estarían limitando ese acceso al recurso en cada uno de estos grupos, ¿no es cierto? De modo tal que en la medida que yo tengo esa información desagregada por género, por grupos culturales, por grupos intergeneracionales, al momento que determino qué intervenciones voy a realizar, tengo claro cuáles son esas particularidades, porque si, por ejemplo, he identificado que las mujeres no tienen adecuado acceso al uso del recurso porque no participan en los espacios de toma de decisiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi intervención debe incluir aquellos elementos que contribuyan a mejorar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones porque sería lo que está limitando el acceso al recurso, porque no tienen la posibilidad de transmitir cuáles son las necesidades e intereses que tienen en torno a al uso del recurso, o, por ejemplo, cómo es que las mujeres probablemente también desarrollan, por decir, actividades productivas, y que requieren del acceso al recurso hídrico, pero como no participan en espacios de toma de decisiones, no hay cómo trasladar estas necesidades en esos espacios de toma de decisiones. Pero si estuvieran participando, habría posibilidades de mejorar ese acceso. Entonces, esta es, creo, una manera interesante de ir, no interesante, sino que además aplicar estos enfoques significa, en la práctica, recoger información desagregada de esta manera para que, como digo, nuestras intervenciones puedan directamente ir a contribuir al cierre de brechas. De lo contrario, si recogemos información general y decimos nada más, necesitamos mejorar el acceso al recurso hídrico en el centro poblado tal, ¿sí? O en la microcuenca tal, ¿sí?
pero bueno, ahí estamos hablando en términos generales, pues mejoraremos, no sé, los servicios ecosistémicos de regulación hídrica, instalaremos infraestructura, ¿no es cierto?, que permita una captación del recurso hídrico para mejorar la disponibilidad. No sé, podemos hacer un conjunto de intervenciones, pero ahí no estamos mirando para nada elementos vinculados a los enfoques de género, interculturalidad, porque sin mirar, incluso intergeneracional, porque, digamos, mirar estos enfoques significa ir un poco más allá y conocer, ok, ¿qué necesitamos para mejorar ese acceso? ¿Qué necesitamos frente a estos distintos grupos? ¿No? Entonces, este, vamos a ver eso también justamente en nuestra sesión del día de hoy para darles mayores elementos y seguramente, César, si luego de esta información que vamos a compartir en nuestra sesión del día de hoy quedara alguna duda, por favor no escatimes en levantar la mano y preguntar nuevamente si algo queda todavía al pendiente. Pero ahí creo que te he dado algunos elementos preliminares que pueden ayudar a responder esta tu pregunta. Muchas No sé si gracias, alguien María. más, de nada, César, no sé si alguien más quisiera comentar algo, compartir alguna reflexión. Sí, buenas tardes, María. Bueno, Yo quería Alejandro, comentarle algo, en el sí. sentido de que eso de género, en las brechas, en el caso de la Junta de Usuarios de la Grada, cada vez Ujú, hay mayor participación de las mujeres, sobre todo como Junta, en la directiva. Hay dos señoras con cargos de responsabilidad como la tesorera y la secretaria. Y en las comisiones y comités también igual se ha incrementado el número de personas, damas, a la toma de decisiones porque ujú. cada comisión tiene su directiva y cada comité igual, ¿no? Entonces, veo que hay cada vez mayor participación. Inclusive hemos tenido ya una presidenta de la Junta, como es la señora María, y lo ha hecho bien, pero seguimos avanzando, creo, porque en la Junta donde estoy, la mayoría tienen ya edades por encima de los 60, 65, 70 años. Y las señoras son más jóvenes, entonces ellas están tomando la responsabilidad de llevar adelante su organización, ¿no? Eso quería aumentar lo que había dicho antes. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Antes de cederle la palabra a Carlos, quisiera hacer una reflexión complementaria a lo que acabas de manifestar. Interesante lo que nos comentas porque creo que va un poco en línea con aquellos resultados de este documento justo que comentábamos hace un momento de brechas de género de Forest Trends, donde en efecto se da cuenta de algunas mejoras, ¿no es cierto?, en torno a la participación de la mujer, a la reducción de estas inequidades, a las mejoras de las oportunidades de las mujeres. En ese sentido, en efecto, se advierte una mejor participación de las mujeres en las organizaciones, pero fundamentalmente, y coincide con lo que tú mencionas, ¿no?, en asumir cargos vinculados a la secretaría, a la tesorería, ¿no es cierto?, cargos administrativos, como de cierto modo lo nombran en el documento, pero no a los cargos de toma de decisión aún, ¿no es cierto? No el presidente, ¿no? No la presidenta de, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ir empoderando cada vez más y abriendo en efecto las posibilidades para que las mujeres no solamente apoyen en la parte administrativa, sino que en efecto puedan asumir el liderazgo de estas organizaciones, ¿no? Desde, digamos, los cargos de presidentas, ¿no? Esto en línea un poco con la lectura para ir haciendo un link entre sus comentarios y estos elementos de los documentos compartidos. Carlos, ¿querías comentar algo? sí, buenas tardes. Sí, justamente en sintonía con lo que había comentado el ingeniero Estrada. Bueno, nosotros en la actualización del plan de gestión, justamente en la línea de acción de gobernanza, hicimos el análisis del padrón electoral, ¿no?, de las juntas de usuarios de todo el ámbito, justamente para determinar el porcentaje de participación de las mujeres de la mujer, ¿no?, en la gestión o en la toma de decisiones. Justamente lo que analizamos es que la presencia es
es mínima, ¿no? Muy baja, muy escasa, salvo en la parte de alta de Tarata, pero después en todo el ámbito de la cuenca es muy poca la participación, ¿no? Justamente en los cargos directivos, ¿no? Es muy poca la participación. Entonces, a partir de ahí, identificamos justamente esa brecha, ¿no? En el diagnóstico de la línea de acción, ¿no? Ahora, con referente a la lectura, sí, pues es importante ver eh, que la mujer a veces ocupa más tiempo del día trabajando en el campo, pero su retribución es inversamente proporcional a lo que hace, ¿no? En comparación con los hombres, ¿no? Igual el tema de la educación, ¿no? Por un tema cultural, normalmente las personas mayores en el campo prefieren que los hombres no tengan acceso, que sus hijos hombres tengan acceso de manera prioritaria a la educación, ¿no? Que la mujer, ¿no? Porque ya le tienen estigmatizado un rol que es el rol de la casa, ¿no? Entonces, esa brecha creo que es importante partir a través de la cultura, ¿no? A través de la cultura y para que las nuevas generaciones sean las que cambien, ¿no? Esa manera de ver en el campo, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, por tus comentarios que en efecto, como bien mencionabas, contribuyen a complementar aquellas reflexiones que nos han compartido tanto Alejandro como César, ¿no? Sí, bien, creo que nuevamente tu reflexión va también en línea con los resultados del documento que hacíamos mención, el de brechas, que creo que son uno de los documentos más actuales en torno a mirar de manera más específica cómo es que se va comportando estos enfoques, en particular el enfoque de género en el ámbito rural, y en relación a la gestión del recurso hídrico de manera específica, ¿no? Aquí me parece interesante en el sentido que algo que sobre lo que también llama la atención este documento es que, claro, en efecto tenemos una muy poca participación de las mujeres en estas organizaciones vinculadas a la gestión del recurso hídrico y, digamos, es más, también se advierte que si bien han habido cambios en términos de una mejora en la participación de las mujeres, por un lado en las organizaciones, pero también en las actividades productivas, esta posibilidad de participar de las mujeres se ha dado en contextos en los cuales ha habido una necesidad o una ausencia del hombre, es decir, del hombre que tiene que salir fuera de, digamos, de la comunidad para poder buscar mejores oportunidades de trabajo, o de madres solteras, digamos, en situaciones en donde no hay una presencia del varón, mejoran las oportunidades de las mujeres, ¿no? Mejoran las oportunidades de participación en el ámbito productivo y en las organizaciones. Y entonces, en ese sentido, uno podría advertir que necesitamos que estas transformaciones se den no solamente en esas situaciones, no solamente en situaciones donde los varones no estén presentes, sino en aquellas situaciones donde tanto hombres como mujeres pueden estar presentes, pero que ambos tengan la misma posibilidad, la misma oportunidad de participar. Y en esta misma línea, uno podría decir que, digamos, además de que necesitamos mejorar esta participación en situaciones en las que están tanto hombres como mujeres, necesitamos que para que esa participación se dé en igualdad de condiciones, requerimos que las mujeres entonces, y hombres y mujeres, puedan redistribuir las tareas en el ámbito reproductivo, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de que las mujeres van a participar en el ámbito productivo, donde es la esfera donde principalmente han tenido oportunidades de participar el varón, entonces, ¿cómo hacemos para que no haya una doble carga de trabajo
para las mujeres y que haya la posibilidad de ingresar al ámbito productivo, pero en igualdad de condiciones con los varones, y eso, como habíamos dicho, implica una redistribución de las tareas, ¿no? Y esto es otro tema sobre el cual también tenemos que ir pensando y ir tomando conciencia, ¿no es cierto? Porque muchas veces cuando intervenimos en los ámbitos en los que trabajamos y hablamos de la gestión integral del recurso hídrico y promovemos la participación de las mujeres, claro, probablemente vamos avanzando en esta línea, pero no prestamos mucha atención a lo que va a significar en términos de carga de trabajo para las mujeres, ¿no? Y necesitamos mirar y entonces involucrar también a los varones para que esta redistribución se dé en mejores condiciones, como habíamos dicho. Y de la misma manera, es importante tomar en cuenta que en el caso de, digamos, de esta posibilidad de mejorar la igualdad de oportunidades en esta misma línea, podemos advertir que hay situaciones que también, digamos, situaciones de inequidad que están vinculadas a temas interculturales o a temas intergeneracionales, ¿no? Como bien señalaba Carlos, la generación de jóvenes justamente es una generación, es un grupo etario que permite trabajar transformaciones en la sociedad, cambios en la conducta, en la manera de hacer las cosas, y en ese sentido, cuando estamos hablando de incorporar el enfoque de género intercultural e intergeneracional, significa entonces trabajar con jóvenes, mujeres y varones para lograr que estos cambios en efecto sean sostenibles, ¿no? Y que estas generaciones, ahora jóvenes, luego serán los adultos que le den continuidad a estas intervenciones que podemos desarrollar en el ámbito con estas características, incorporando estos enfoques. Bien, dicho esto, quisiera rápidamente poder compartir también con ustedes algunos elementos en torno a al ejercicio que encargamos para la sesión del día de hoy. La idea es que ustedes pudieran compartir algunas estrategias para la igualdad de oportunidades que se vienen aplicando en las organizaciones en las cuales ustedes trabajan, ¿no? Y sobre este particular, vamos a compartir algunos elementos que ustedes han dejado en el Jamboard. Por ejemplo, José Valencia nos cuenta que en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se viene implementando la actualización del plan de gestión con el enfoque de género, ¿sí? Y me dan un cinquito que se me perdió la página. Ok. Decía que se viene trabajando nos dice José Valencia que se viene trabajando el plan de gestión con el enfoque de equidad de género, con un análisis que permita mirar la realidad, identificando los roles que asumen mujeres y varones en nuestra sociedad, las relaciones de poder y seguridad entre ellos y ellas, también las etapas de fortalecimiento de capacidades, se prevé la participación prioritaria de la mujer, de igual forma se pone énfasis y la debida importancia en la participación de la mujer como integrante de la cuenca dentro de alguna institución o estamento que forma parte integrante del consejo, ¿no? En el tema de efectividad ha sido parcial, ya que en lo que va de las gestiones nos comenta del consejo, que son 4, solo han participado 2 mujeres y mayormente de comunidades campesinas. Eso quiere decir que en efecto todavía tenemos ahí una brecha que cerrar y ya podemos ir mirando un poco en el corto plazo qué intervenciones podemos ir desarrollando para mejorar estas condiciones en torno a la participación de las mujeres en el Consejo de Recursos Hídricos, que justamente pueden sumar aquellos elementos que vamos a tratar el día de hoy. Alejandro nos comenta que la Junta de Usuarios de la Yarada, era un poco lo que nos comentaban, ¿no es cierto?, viene aplicando la participación activa de las mujeres. En el Consejo Directivo existen 2 mujeres en cargos importantes de la tesorera y secretaria. El personal laboral de la Junta
se tienen también 2 mujeres en cargos como secretaría y cobranzas, y la actualización del proceso de integración. También en las comisiones, hay 9 comisiones, 90 comités participan en la junta directiva, en la renovación de cargos. También hay una participación en un 35% de las mujeres. Eso quiere decir que poco a poco se pueden ir generando transformaciones, ¿no? César Guanacuni nos comenta que el Consejo de Recursos Hídricos, Caprina Locumba, viene actualizando el plan de gestión de recursos hídricos justamente con el enfoque de gestión integral del recurso hídrico, seguridad hídrica, infraestructura natural, adaptación al cambio climático, pero también los temas de interculturalidad y género. La gestión de recursos hídricos plantea la importancia de involucrar activamente la participación de hombres y mujeres. El nexo entre mujeres y recursos hídricos es indiscutible, preponderante, ¿no es cierto? Sobre todo en espacios rurales. Conocen dónde están las fuentes de agua, los horarios de servicio, los sistemas de aprovisionamiento. En algunos casos las mujeres recogen y almacenan, administran y reusan el recurso hídrico, buscando preservar este recurso. En efecto, hay justamente este documento vinculado a brechas de género, da cuenta de este importante conocimiento que tienen las mujeres en relación a la gestión del recurso. Esta relación cotidiana con el recurso hídrico les ha proporcionado un conocimiento, ¿no es cierto?, un aprendizaje, y que es importante tomar en cuenta, ¿no? Zenón nos cuenta que el proyecto especial TANA, desde la creación del Sistema Nacional de Inversión Pública y ahora el INVIERDP, ha fomentado y permitido que las mujeres trabajen en tareas importantes de ingeniería, como de apoyo en la formulación de proyectos importantes, lo cual también implica entonces que en términos de educación hay una formación de profesionales que implican la participación de mujeres, ¿no? César Huertas nos comenta que en la Secretaría Técnica del Consejo de la Cuenca, Caprina Locumba, se ha priorizado como acción institucional la actualización del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca y su posterior implementación, donde se tiene prevista la estrategia de financiamiento del plan como principal proceso para el logro de la gestión del recurso hídrico, ¿no? En este gran objetivo, desde la Secretaría Técnica se impulsará activamente el enfoque de género en la toma de decisiones, nos comenta César sobre este particular. Carlos nos cuenta que en la actualización del plan de gestión de recursos hídricos, en la línea de acción de gobernabilidad, se ha identificado justamente esta escasa participación de la mujer en torno al tema de la gestión de recurso hídrico, por lo que las intervenciones planteadas para el cierre de brechas pasan justamente por un plan integral de cultura del agua que esté centrado, ¿no es cierto?, que fomente esta participación de la mujer. Martín Elescano nos dice que este grupo que se trabaja de manera conjunta, donde todos tenemos las mismas oportunidades, pero lamentablemente la participación de las mujeres es escasa, y que por ello debemos involucrar de manera estratégica la participación de las mujeres para que se sientan en confianza y que puedan reconocer como importante su participación y su aporte, ¿no? Vianey nos cuenta que el proyecto especial TANNAC, ¿no?, hay una participación de mujeres y varones. En ese sentido se considera que hay igualdad de oportunidades en el ciclo del proyecto de inversión pública, también en la etapa de operación y mantenimiento, de la infraestructura hidráulica, y en ese sentido también se considera una mayor participación de las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, aquí ustedes nos han dejado este conjunto de elementos que justamente creo yo les va a servir para el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Voy entonces a compartir con ustedes la presentación que tenemos para el día de hoy. Y de cierto modo acotar algunos elementos que ya había compartido con ustedes a la luz de la pregunta que nos hiciera César Huertas y que hemos respondido de manera preliminar. Vamos entonces a responder a esta pregunta, que creo que nos ayuda una vez más, o a darnos un conjunto de razones más que motivan la importancia de conocer la importancia de trabajar con la transversalización de los enfoques de igualdad de oportunidades que tienen que ver con género, interculturalidad e intergeneracionalidad. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué trabajar con estos enfoques?
Una primera razón, podríamos complementaria al conjunto de razones que hemos señalado y que creo también van un poco en línea con las razones que hemos señalado, tiene que ver con razones políticas, ¿no? En este sentido, me refiero fundamentalmente cuando nosotros estamos hablando desde el Estado, desde la importancia o el rol que tiene el Estado de definir, de plantear, digamos, impulsar el desarrollo de políticas públicas, es importante reconocer que estas políticas públicas, sea cual fuese el tema que estamos hablando, están dirigidas a alcanzar beneficios al conjunto de la población. Y claramente, si queremos que estas políticas tengan éxito en torno a su concepción y finalmente a su implementación, claramente tienen que tener o deben considerar, en efecto, estos distintos grupos vulnerables, porque claramente cuando estamos hablando también de la política pública, estamos hablando de que es importante que siendo que tenemos un Estado en el cual los recursos son escasos, necesitamos que nuestra política pública esté adecuadamente focalizada para hacer un uso eficiente de nuestros recursos. Y en ese sentido, es importante que esta política pública pueda atender entonces estas condiciones de vulnerabilidad que encontramos en los ámbitos en los que trabajamos. Y no es ajeno este tema de las condiciones de vulnerabilidad cuando estamos hablando del recurso hídrico, ¿no? Hemos dicho que podemos encontrar distintos grupos culturales, distintos grupos de género, distintos grupos etarios, cada uno con sus necesidades particulares en torno a la gestión del recurso hídrico, en torno al acceso, el acceso al recurso hídrico y a los beneficios derivados del acceso al recurso hídrico. Entonces, por un lado, tenemos estas razones políticas, donde habíamos dicho que para plantear una política necesitamos primero tener claridad, conocimiento, ¿no es cierto?, un diagnóstico de cuál es la situación sobre la cual esperamos plantear una política para que en función a ello nuestra política responda a esas necesidades. Y entonces ese diagnóstico tiene que tener información sobre estos distintos grupos vulnerables, estas distintas brechas que necesitamos cerrar para que en ese sentido estas políticas sean más eficientes. Y ahí podríamos ir al segundo punto, ¿no? Que tiene que ver con estas razones de eficiencia. Claramente, como habíamos dicho, si estamos en una situación en donde lo que requerimos es garantizar la eficiencia en el uso de los recursos tan escasos, necesitamos que, en efecto, podamos responder de manera clara, concreta, directa, a las necesidades que hay en torno, de manera específica, hablemos de el acceso al recurso hídrico en los distintos usos, además, ¿sí? Porque cuando estamos hablando del Consejo de Recursos Hídricos, cuando estamos hablando de la gestión integral del recurso hídrico, no estamos hablando además de un solo sector, ¿no es cierto? Hemos dicho que estamos superando esta visión sectorial en torno al uso del recurso, entonces necesitamos mirar estos distintos usos del recurso hídrico y en cada uno de estos usos hay necesidades particulares y dentro de esas necesidades particulares hay grupos que también tienen distintas necesidades en torno al uso del recurso en el sector agrario, en el sector industrial, en el sector de agua para consumo humano, y así podemos hablar de distintos sectores donde podemos encontrar particularidades asociadas al sector, pero dentro de esa particularidad también asociadas a los distintos usuarios, dependiendo de si son hombres, de si son mujeres, de si son niños, de si son jóvenes, adultos mayores, adultos, dependiendo de cuáles son las características culturales. Entonces, para que nuestra intervención, para que, digamos, las acciones que desarrollamos con los escasos recursos de que disponemos sean más eficientes, pues tenemos que conocer con claridad cuáles son esas condiciones para lograr que ese acceso, como habíamos dicho, en efecto sea efectivo. No se trata de mirar en términos generales que necesitamos mejorar el acceso al recurso, sino cómo podemos hacer
efectivamente que ese acceso se mejore tomando en cuenta estas particularidades vinculadas a estos distintos grupos. Que hay que asignar mayores recursos porque implica conocer con mayor detalle la población, sí, eso es cierto. Y necesitamos, para mejorar la eficiencia de nuestras intervenciones, necesitamos invertir en mejorar el conocimiento. Es lo mismo que cuando queremos intervenir sobre algún problema de la cuenca, mientras más general sea la información, menos efectiva va a ser nuestra intervención sobre ese problema, ¿sí? En la misma lógica, cuando estamos hablando de la incorporación o la transversalización de los enfoques de igualdad de oportunidades. Razones éticas, creo que lo hemos trabajado ya, lo hemos comentado, están fundamentalmente referidas al enfoque de derechos, ¿sí? Hemos dicho que cuando hablamos de género, interculturalidad, intergeneracionalidad, estamos hablando de cómo garantizamos que como parte de las intervenciones vamos contribuyendo al cierre de brechas, vamos garantizando una equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo y en ese sentido al ejercicio pleno de los derechos de cada una de estas personas. Y finalmente razones técnicas que van un poco en la línea de las razones de eficiencia y de las políticas, porque claramente si yo necesito tomar decisiones técnicas, ¿no es cierto? Necesito que esas decisiones sean en efecto eficientes, ¿no? Y claramente yo necesito, para que mis decisiones sean eficientes, necesito partir de un conocimiento claro, concreto, real sobre esa realidad sobre la cual voy a intervenir. Y es así que el propio Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca tiene que trabajar tomando en cuenta que el desarrollo de sus diagnósticos, por ejemplo, nos han mencionado en información que nos han alcanzado que el plan de gestión de recursos hídricos de Cuenca está incorporando estos enfoques. Claramente, para que en efecto esto sea así, quiere decir que el diagnóstico que se ha hecho de la cuenca ha logrado recoger información en torno a estas distintas brechas que se requieren cerrar, en torno a estas distintas necesidades e intereses particulares de cada uno de estos grupos, de modo tal que en efecto haya una real incorporación de estos enfoques en este instrumento. Cuando estamos hablando de la transversalización del enfoque de género, entonces estamos hablando un poco en línea con lo que ya hemos anotado, ¿no? Estamos hablando de analizar, de comprender estos diferentes roles, responsabilidades que asumen hombres y mujeres en una determinada sociedad, en un determinado ámbito, en cómo esos diferentes roles que les son asignados están también asociados a limitaciones en el acceso a distintas oportunidades. Habíamos hablado también en torno al conocimiento de estas necesidades, intereses, a esta calidad, a esta mejora en la calidad de participación de estos distintos grupos para que, en efecto, las decisiones que se tomen en cuenta, valga la redundancia, estas distintas concepciones de estos distintos grupos, ¿no? Entonces, pero claramente no nos podemos agotar, no nos podemos limitar en el conocimiento de estas brechas, en el conocimiento de estos intereses y necesidades particulares. Nuestras intervenciones tienen que estar orientadas a reducir esas brechas. Muchas veces, cuando no tomamos en cuenta esta información y sin querer, ¿sí? Nuestras intervenciones pueden tener finalmente impactos no deseados y en ese sentido ir contribuyendo a incrementar las brechas porque no hemos recogido la información necesaria y porque nuestras intervenciones tampoco han tomado en cuenta un conjunto de información que más bien contribuyan a que estas intervenciones faciliten el acceso equitativo a el recurso hídrico, el acceso equitativo a distintas oportunidades, el acceso equitativo a beneficios derivados del aprovechamiento del recurso. Aquí es importante tomar en cuenta el cómo, que va un poco en la línea de la pregunta que nos hacía César, ¿no? Y aquí quisiera
centrarme en estos dos elementos. Por un lado, ¿cómo podemos mejorar la transversalización del enfoque, de estos enfoques al interior, hacia adentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, hacia adentro de la organización del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? Y aquí quisiera centrarme en estos tres grupos, ¿no? Por un lado, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca como tal, ¿no es cierto?, donde ustedes ya han comentado que hay algunas iniciativas, ¿no? En efecto, necesitamos mejorar la incorporación de estos enfoques dentro de la organización como tal, dentro del Consejo de Recursos Hídricos como tal, como parte de sus representantes, miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas. Necesitamos que puedan haber una participación paritaria, ¿no es cierto?, de los miembros del Consejo de Recursos Hídricos, que pueda haber un conocimiento, una sensibilización en torno al tema, de modo tal que las decisiones que se tomen, que se deriven de esta participación en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, tomen en cuenta ya estos enfoques. Tenemos también los grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo, su constitución, es importante que también tomen en cuenta esta paridad, pero es importante que también, así como ustedes lo han mencionado en otras sesiones donde hemos tomado o hemos conocido algunas problemáticas de la cuenca, hemos analizado con ustedes algunas situaciones en la cuenca, ustedes mismas han comentado que son los grupos de trabajo, algunos de los mecanismos que ustedes han podido identificar que los ayudan, ¿no es cierto?, a analizar, a identificar cómo es que se puede avanzar en la superación de algunos desafíos que tienen en la cuenca. Creo que de la misma manera, ustedes mismos podrían considerar la posibilidad de constituir un grupo de trabajo que ayude a la incorporación de estos enfoques en las intervenciones que se realicen en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, y para esto podrían invitar a algunas organizaciones que en la cuenca tienen ya ese expertise, ese conocimiento vinculado a los enfoques transversales, y que los apoyen y les den el soporte necesario para ir avanzando en relación a la incorporación de estos elementos. Y de la misma manera, la Secretaría Técnica, que como bien saben es el soporte técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, tiene que estar empoderada, capacitada, sensibilizada, ¿no?, en relación a estos enfoques, para que en efecto sea el soporte que necesita el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para avanzar en la transversalización de los enfoques de igualdad de oportunidades. Y en ese sentido necesitamos destinar también acciones, intervenciones para fortalecer nuestra Secretaría Técnica en ese sentido. Pero de esta misma manera, así como necesitamos realizar intervenciones hacia adentro para mejorar la transversalización de los enfoques, también necesitamos realizar intervenciones hacia afuera. Y hacia afuera, fundamentalmente pensando en aquello que podemos realizar en el ámbito de la cuenca. ¿Y cuál es el instrumento fundamental que tenemos para el desarrollo de intervenciones en la cuenca? Es el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿no es cierto? El instrumento que hemos, fundamental, ¿no es cierto?, que hemos revisado a lo largo de nuestras sesiones. Sabemos que hay otros instrumentos complementarios que pueden contribuir en la gestión del recurso hídrico, donde también podemos incorporar estos enfoques, como por ejemplo los planes de comunicación. Estos planes de comunicación deberían tener claramente definidos estos distintos grupos también para lograr alcanzar mensajes en todo el proceso de participación de la gestión del recurso hídrico en estos distintos grupos, como habíamos dicho. Pero mirando específicamente, para poner un ejemplo, podemos hablar del plan de gestión de recursos hídricos, ¿no? Y a partir de este plan, como ustedes mismos han dicho, donde vienen trabajando y alcanzando algunos avances en torno a la incorporación de estos enfoques. ¿Qué elementos debemos pensar o tomar en cuenta para el trabajo hacia adentro? Uno de los aspectos que ponemos a consideración es la posibilidad de contar con una estrategia y un plan para la igualdad de oportunidades en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Es importante que primero, dentro del Consejo de Recursos Hídricos, logremos ir potenciando el trabajo en relación a estos enfoques.
hay que estimular las acciones de sensibilización, de capacitación, de compromiso personal en torno a este tema. Sí sabemos que hay todo un trabajo que se requiere desarrollar porque no se trata solamente del propio Consejo de Recursos Hídricos, sino de las organizaciones que designan a sus representantes que van a participar finalmente en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para que en efecto también tengan esta visión, estos enfoques ya como parte de, digamos, la perspectiva con la que plantean las intervenciones. Hay que verificar este equilibrio en la conformación de los equipos, esta paridad, ¿no es cierto? Hay que contar con personal especializado porque en efecto necesitamos conocer este tema y en tanto conocemos necesitamos contar con el soporte necesario. Es importante también identificar y abordar los obstáculos en torno a la comunicación en el equipo para trabajar estos enfoques y para eso también nos puede servir el propio instrumento del plan de comunicación. Y claramente necesitamos hacer un monitoreo y una evaluación definiendo indicadores para ver qué tanto estamos avanzando en el tema. Recordemos que la incorporación de enfoques de igualdad de oportunidades son elementos positivamente valorados cuando estamos hablando, por ejemplo, de gestionar iniciativas de financiamiento, ¿no? Si ustedes dan cuenta y demuestran que como organización vienen trabajando en el tema de igualdad de oportunidades, pero que y así como han identificado que han avanzado, todavía consideran que hay distintas brechas que cerrar, pues esta información sirve de soporte y ayuda a que sumen puntos para tener mayores posibilidades de conseguir financiamiento. Y cuando estamos hablando de estas acciones hacia afuera, como habíamos dicho, fundamentalmente mirando el plan de gestión de recurso hídrico, diríamos que tenemos desde una fase, recuerdan ustedes que tenemos esta fase de análisis, de diagnóstico, de conocimiento de la problemática de la cuenca, pues como habíamos comentado, necesitamos en efecto poder identificar esas necesidades, esas prioridades, esos intereses, esas brechas como parte del diagnóstico, como parte de digamos, caracterización, análisis, identificación de desafíos que necesitamos superar en la cuenca para que luego, como habíamos dicho también, se traduzcan en intervenciones concretas como parte de ya de las intervenciones que se definan en el plan de gestión de recursos hídricos de Cuenca y que al incluir, al conocer cuáles son los aspectos que requerimos tomar en cuenta para que nuestras intervenciones contribuyan al cierre de brechas de género, a la igualdad en términos de la interculturalidad, la intergeneracionalidad, pues podemos garantizar que nuestras intervenciones tienen estas particularidades necesarias en tanto responden a aquella información que hemos recogido como parte del diagnóstico. Y claramente, como ya habíamos señalado, importante hacer este monitoreo y evaluación de estas intervenciones para que luego podamos ir mejorando los avances en este sentido y en ese sentido dar cuenta también de los beneficios que como parte de la implementación del plan de gestión de recursos hídricos se han logrado en la cuenca. Bien, vamos entonces ahora a pasar al trabajo de grupo. Voy a compartir con ustedes el Jamboard que ustedes van a recibir como ejercicio de la sesión del día de hoy. Vamos a conformar grupos y en los grupos de trabajo vamos a responder a dos preguntas fundamentales. Voy a compartir con ustedes el Jamboard para que lo podamos ver, explicar y que puedan realizar el ejercicio. Ok, entonces, tienen aquí qué acciones, son dos recuadros, ¿no? En el lado izquierdo la pregunta es, ¿qué acciones y estrategias hacia adentro nos referimos, como recordarán, al Consejo de Recursos Hídricos, los grupos de trabajo, la Secretaría Técnica, ¿no es cierto? Que hacia adentro y hacia afuera, el plan de gestión de recursos hídricos, los instrumentos que nos permiten trabajar en el ámbito de la cuenca, ¿qué acciones y estrategias ya se aplican, ¿no? En el Consejo de Recursos Hídricos o desde el Consejo de Recursos Hídricos para promover la igualdad de oportunidades? ¿Son efectivas?
Si sí son efectivas, ¿por qué creen ustedes que sí están siendo efectivas? Y si no son efectivas, ¿por qué creen ustedes que no están siendo efectivas? Y en el segundo recuadro, les pedimos que puedan contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué acciones y estrategias, también pensando hacia adentro y hacia afuera, debería asumir el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para promover la igualdad de oportunidades en la cuenca? Ya de cierto modo, ustedes han planteado algunas ideas como parte del ejercicio. Podrían ustedes aprovechar para interactuar, reflexionar, proponer y en ese sentido mejorar aquellas propuestas que han alcanzado ya. ¿Ok? Vamos entonces, por favor, Denis, ¿cuántos participantes tenemos? 13 en sala. Podemos 13. dividirnos. Ajá. Ya. Entonces, ¿4 grupos? Ok. Ok. 4 grupos y tenemos 25 minutos para el ejercicio. Ok, un segundo entonces que programo estos 4 grupos con 25 minutos para el ejercicio. Bienvenidos todos y todas a nuestra sala principal. Vamos entonces a dar inicio a la plenaria. Antes de dar inicio a la plenaria, quiero felicitar a los grupos, en particular a los varones de cada uno de los grupos, porque son los que han estado participando de manera bastante activa, propositiva, reflexiva en torno a estos temas, lo cual creo que resulta bastante motivador porque da señales de que en efecto hay un interés, una preocupación y una evidencia de la importancia y la necesidad que se tiene de trabajar en estos temas en los ámbitos en los que ustedes, eh, digamos, trabajan, participan, actúan. Entonces, dicho esto, quiero entonces darle la palabra al grupo 1. No sé si César, José Manuel, Miguel se han organizado de alguna manera particular para presentar los resultados. Sí, César va a detallar los cuadritos. ¿No, César? Sí, claro. Gracias, José. Sí, por Perfecto. humanidad. Sí. Ya. Por Entonces, voto, amigo unánime. César. Vamos a compartir, ¿ya? Sí, ok, Ya, gracias, perfecto. José. Ya. Considerando que la transversalización de los enfoques de igualdad de oportunidades se ha definido en un análisis hacia adentro, en la cual considera los consejos, los grupos de trabajo y la Secretaría Técnica, hemos identificado como grupo que hacia adentro existe una variable, un elemento, como es la verificación del equilibrio en la composición del equipo a nivel de integrantes del Consejo del año 2014 a la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros el año pasado hicimos un diagnóstico y hemos hecho una caracterización, ¿no? Y hemos evaluado la composición de la presencia de la mujer, ¿no? En todos los estamentos de los consejos de recursos hídricos que se han instalado desde el año 2014 a la fecha, donde ahí podemos arrojar que casi el 2 o 3% está conformado por mujeres de las listas y el resto, casi el 98-99%, ha sido constituido por hombres, ¿no? Hacia adentro se ha identificado también y abordado obstáculos a la comunicación en el equipo, ¿no? Para ello estamos solicitando la participación de un comunicador social, ¿no? Se ha identificado esa problemática, ¿no? Hacia afuera, considerando que el enfoque está orientado dentro del proceso de ciclo del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, tenemos que mencionar que ya hemos identificado un indicador específico en el seguimiento como monitoreo y evaluación en la línea de acción de gobernanza y gestión de conflictos. Hay un indicador ya plenamente desarrollado para la actualización del plan de gestión. En general, podemos indicar que estas acciones y estrategias son efectivas, ¿no? Porque han permitido de alguna manera comprometer la participación teniendo en cuenta el enfoque de género, ¿no? De uno o cierto grado. Eso es cierto. Estamos en proceso. Hay que reconocer que aún no se consolida la participación como quisiéramos, ¿no? Y como acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera que deberían asumir el Consejo para promover la igualdad de oportunidades en la cuenca, ahí salió la propuesta en el grupo de que se promueva en el actual proceso de renovación de integrantes del Consejo,
que se inicie en que se considere el 30% mínimamente en la participación de la mujer en este proceso eleccionario, ¿no? No al 50%, que sería una condición ideal, pero para el próximo proceso de eleccionario se está planteando un plan de igualdad de oportunidades con este porcentaje, ¿no? De 30%. Y hacia adentro también contar con un sociólogo y o antropólogo que facilite la participación activa de el tema de la equidad de género. Hacia afuera hemos considerado de dar mayor confianza a la mujer en el proceso eleccionario, en sus organizaciones, sobre todo a nivel de junta de usuarios, comunidad campesina, ¿no? Elecciones a nivel de representantes de gobiernos locales, ¿no? Como las municipalidades. Hacia afuera estamos identificando que para el monitoreo y evaluación se debe implementar indicadores y el uso de herramientas en grupos étnicos y condiciones sociales, sobre todo de géneros marginados, entre comillas. Ya, eso sería todo, doctora María. Muchísimas gracias, César. Solamente una preguntita. Cuando comentas que hacia afuera tienen un indicador específico para el seguimiento en la línea de acción de gobernanza y gestión de conflictos, ¿cuál es el indicador? ¿Lo recuerdas? No. Porcentaje de mujeres que participan en los talleres GIR, en los talleres y acciones de gestión integral de recursos a nivel de cuencas. Porcentaje de mujeres. Ok, muchas gracias. Y acciones GIR, Muchas gracias, César. Entonces vamos a dar el espacio al grupo 2 para que presente también los resultados. Igual, no sé, Zenón, Vianey, Ismael, quizás sería interesante escuchar a Débora del grupo 2. No sé si estuvo o no Débora finalmente en el grupo 2. No estuvo al inicio, salió. Ok, ya, entonces, Nos abandonó. ¿cómo? Sí. Está bien, no hay problema. ¿Quién presenta entonces del grupo 2? Que dejen de compartir. Ahí está, que dejen de compartir. Bien ellos, ¿no? Sí, ya está. A ver, por acá. ¿Se nota? Sí, se ve, perfecto. Ahí está, sí. Podemos responder yo y Vianey. Vianey, yo expongo la primera parte, tú expones la segunda parte. Ya va acá. Sí, hemos analizado qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera ya aplica el Consejo de Recursos Hídricos para promover la igualdad de oportunidades. ¿Son efectivas y por qué si no? Ha sido un poco difícil en verdad encontrar qué estrategias aplica el Consejo de Recursos Hídricos que tiene en la actualidad, ¿no? Para promover la igualdad de oportunidades. Sin embargo, nosotros hemos visto en la primera que hace adentro que por norma vigente debe haber una cuota mínima de participación en la elección de representantes tanto en comunidades, colegios profesionales, juntas de usuarios, hoteles, entre otros, pero estas no son efectivas porque normalmente las mujeres las ponen al final de la lista, las elecciones también a nivel nacional, ¿no? Se ubican en las últimas posiciones, por lo tanto no salen elegidas, entonces de alguna manera se saca la vuelta, ¿no? a la norma, ¿no? Hacia afuera, en el plan de gestión de recursos y cuencas, de alguna manera pero no son efectivas porque simplemente el mismo plan de gestión no especifica cómo hay que implementar esta igualdad de oportunidades. Hay indicadores, o sea, los indicadores están descolgados porque como no hay digamos, un proceso específico de cómo deben participar, por lo tanto no digamos, no es efectiva, ¿no? Eso es lo que hemos analizado básicamente en esta primera etapa. Ya viene, te paso, adelante. Sí, continuando, también en el grupo 2, hablando de qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera debería asumir el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para promover la igualdad de oportunidades en la cuenca. Hemos planteado que hacia adentro, en este caso, recomendamos de que debería de especificarse, en este caso, en el reglamento interno del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Capitanía-Locumba, la paridad y o alternar el género en la conformación del Consejo de Recursos Hídricos. O sea, estamos hablando de los representantes, ¿no? Si bien es cierto, la ley ya obliga prácticamente en la elección de las comunidades, de las juntas de usuarios, incluyendo de las autoridades, que debe de haber, obviamente, una participación, una cuota mínima de las mujeres, por decir. Sin embargo, siempre lo ponen atrás, ¿no? Y nunca son elegidos. Es lo que generalmente pasa, a veces, no siempre, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos planteando promover esa parte, ¿no? De esa alternancia, tal vez.
Y también hacia afuera, hablamos de que en la actualización del plan de gestión del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Capriano Locumba se promueva la participación paritaria y o alternar también igual en la elaboración y ejecución del plan de gestión de recursos hídricos, ¿no? En este caso, en la elaboración de este plan de gestión, ¿no? Que donde muchos actores, todos los actores de la cuenca, son representados, ¿no? En este caso, los representantes llevan la voz de todos los representados, ¿no? A la vez también, en el plan de capacitación se promueve también la participación de manera equitativa, ¿no? Generalmente, ¿no? Los planes de capacitación, pero no especifica, ¿no? De repente si debe ser varón ¿no? o dama, pero igual, de alguna forma, se debe también tener ciertas consideraciones, en este caso, a fin de promover que de alguna forma la participación siempre esté presente con igualdad de oportunidades. Ese hemos trabajado, profesor. Gracias. Muchísimas gracias, Vianney, y Zenón, a todo el grupo, en realidad, el grupo 2. Vamos entonces a dar el espacio al grupo 3. También no sé si se han organizado o si prefieren que les diga quién expone. Bueno, con relación al trabajo del grupo 3, en general compartimos con muchas de las ideas y las estrategias y acciones que han propuesto los anteriores grupos. Respecto a la pregunta de qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera ya aplica el Consejo para promover la igualdad de oportunidades, nosotros hemos considerado que se está promoviendo la participación del personal especializado en igualdad de oportunidades en la conformación de los grupos temáticos y grupos territoriales que vienen trabajando en el proceso de la gestión integral de recursos hídricos, ¿no? Y también se está promoviendo la participación en la Secretaría Técnica de personal especializado joven para la implementación de la Escuela de Formación Hídrica, ¿no? Que está justamente en el proceso de formación. Respecto de la pregunta, ¿qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera debería asumir el Consejo para promover la igualdad de oportunidades en la cuenca? Hemos identificado las siguientes acciones. Primero, promover la modificación de la ley, pues lo que ya indicaron los anteriores grupos, para equiparar la conformación de los integrantes del Consejo, ¿no? Que haya una cuota, digamos, de miembros, mujeres, que puedan representar a sus respectivas organizaciones. Entonces, eso es un trabajo que se tiene que hacer, modificar, digamos, el marco legal vigente. Por otro lado, modificar los grupos sociales marginados en la cuenca, así como también las brechas de estos grupos sociales marginados con la finalidad de que podamos promover un plan integral para el empoderamiento de la mujer y estos grupos sociales marginados, con la finalidad de incrementar la participación en el proceso de toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos en el ámbito de la cuenca Campina-Locumba. Eso es todo, gracias. Muchas gracias al grupo 3 por compartir los resultados. Vamos entonces al grupo 4. No, el grupo 4 finalmente no se pudo conformar, ahora que recuerdo. Bien, entonces vamos a compartir algunas reflexiones finales que me parece bastante interesante lo que han logrado debatir. Me parece interesante porque entiendo a algunos grupos les costó, en efecto, identificar qué tanto desde el Consejo de Recursos Hídricos hacia adentro y hacia afuera se estaba trabajando en relación a la incorporación de estos enfoques de igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, como que han ahí tenido una reflexión en torno a ver qué es lo que venimos haciendo, ¿no? Y pero digamos, creo que de pronto hay una conciencia clara que en efecto hay mucho por hacer en términos de la incorporación de estos enfoques en tanto dentro del Consejo de Recursos Hídricos como hacia afuera. Ya nos comentaba César que hay un estudio que se ha realizado donde se ha identificado que desde el 2014 hasta la fecha, dentro del conjunto de miembros de los consejos de recursos hídricos de Cuenca solamente se ha logrado identificar una participación entre el 2 y 3% de mujeres. No obstante, parte de lo que ustedes mismos proponen como algunas necesidades de mejora es justamente promover una participación mayoritaria de mujeres, no pensando
todavía en un 50% porque de pronto el camino que hay que transitar es todavía más largo, pero sí en un 30%. Yo diría que para eso necesitamos identificar con claridad una hoja de ruta, un plan, ¿no es cierto?, que en efecto permita concretar para unas próximas, digamos, para un próximo proceso de elecciones de representantes en el Consejo de Recursos Hídricos, necesitan realizar un plan de trabajo que permita concretar ello. Y eso va a requerir necesariamente trabajar con el conjunto de organizaciones que tienen que definir esos representantes para que dentro de cada una de estas organizaciones se entienda la importancia, la relevancia, la necesidad de poder lograr que los diferentes, digamos, representantes logren cumplir la cuota. Se me ocurre que una opción podría ser que dentro del conjunto de organizaciones que definen representantes en el Consejo de Recursos Hídricos se exija cuáles, por lo menos para este proceso eleccionario, sí tendrían que alcanzar como un representante o una representante, sea mujer o sea varón, pero que eso tenga que estar, se me ocurre, como algo predefinido, de modo tal que esa cuota se cumpla, porque en tanto se deriva de un proceso eleccionario y no hay la necesidad dentro de la misma organización que tiene que elegir su representante de que sea hombre o mujer, o sea, podría ser que finalmente todos los representantes nuevamente sean solo hombres, ¿no? Creo que habría que ver alguna manera, algún mecanismo que bajo un acuerdo del Consejo de Recursos Hídricos se diga, ok, tales organizaciones para el siguiente proceso eleccionario tendrán que preparar lo necesario para que sus representantes sean mujeres, ¿no? Creería. Eso definitivamente tiene que ser parte de un acuerdo entre, entre el Consejo de Recursos Hídricos y sus organizaciones a las cuales representa, ¿no? Otro aspecto que me parece interesante es esta identificación clara de que es importante contar con los recursos humanos necesarios que apoyen el proceso. Entiendo que en algunos casos se ha identificado que ya hay un apoyo en ese sentido y que seguramente ha permitido que de manera por lo menos preliminar en el plan de gestión de recursos hídricos, aun cuando todavía no haya claridad sobre cómo en efecto garantizar eso que está previsto en el plan, pues justamente nuevamente en el corto plazo, parte de las mejoras que ustedes podrían proponer es determinar con claridad cómo aquello que está previsto en el plan de gestión de recursos hídricos que permita una mejor participación de las mujeres, pues en efecto se logre, en tanto todos entendemos cómo es que se tiene que llevar a cabo esa intervención. Estas iniciativas que se vienen trabajando, incorporando la participación de los jóvenes, también me parece interesante. Creo que ahí pueden recoger aprendizajes que pueden sumarse a otras experiencias en la cuenca. Y finalmente creo que es importante también recoger algunas otras experiencias vinculadas al enfoque intercultural que podría también mejorar, nutrir aquellos procesos que implican la incorporación del enfoque intercultural también dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Bien, habiendo llegado ya a la parte final de nuestra unidad didáctica 10, quiero aprovechar el espacio, estos últimos minutos que nos quedan, en realidad ya no nos quedan, sino que vamos a tomarnos, para despedirnos. Esta es ya la última unidad didáctica que tengo a mi cargo. Ha sido en realidad un gusto poder compartir con ustedes en este espacio de aprendizaje. Creo que en lo particular he aprendido mucho de ustedes, de la experiencia que vienen desarrollando en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca de Caprina-Locumba. Hay en efecto grandes desafíos. Esperamos y que así sea, que este curso y el conjunto de contenidos haya servido para que ustedes puedan atender estos grandes desafíos. No decimos que con el curso agotamos todo, pero sí creemos que
vamos contribuyendo con un granito de arena para, como digo, estas grandes tareas que todos y todas tienen en relación a la gestión integral del recurso hídrico. Quiero alcanzarles desde aquí y a la distancia un gran abrazo. Espero que nos podamos encontrar en algún otro espacio y seguir compartiendo aprendizajes, experiencias para seguir avanzando en este gran tema con miras a mejorar justamente este tema de la equidad en el acceso a los beneficios y al propio recurso hídrico tan estratégico. Un abrazo para todos y todas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por Buenas todo. tardes, profesora. Gracias. Entonces, Gracias por todo, que le vaya muy bien. Profesora María del Carmen, ha sido un placer a nombre del Consejo de Recursos Hídricos de la Secretaría Técnica, ¿no? Contar con sus enseñanzas, sus reflexiones, ¿no? Sobre todo la manera de ilustrarnos varias cosas que de alguna manera nos ha hecho aterrizar, ¿no? Definitivamente hay un proceso que debemos seguir caminándolo, ¿no? Hay un camino, perdón, que debemos seguirlo trabajando, y creo que con las ideas y conocimientos que usted nos ha brindado, tenemos el soporte teórico para concretarlo. Le deseamos lo mejor de los éxitos y esperamos seguir en contacto para más adelante, y recibo un cordial saludo de todo el equipo de la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tus palabras. Muchas gracias.